Hola, en los últimos vídeos que he publicado te estoy mostrando cómo trabajar volúmenes muy diferentes y hoy voy a seguir con ellos. En esta ocasión voy a enseñarte a hacer estos pendientes que tienen forma de casquete esférico y en los que combino formas cóncavas y convexas con la ligereza que aportan las superficies agujereadas. En este tutorial voy a trabajar solamente con arcilla de color blanco. Usaré el blanco opaco de la línea No. 1 de Cernit. Hago una lámina en la posición más gruesa de la máquina de pasta y sitúo sobre ella un cortador redondo de unos 6 centímetros de diámetro. Con mis dedos voy abombando la lámina de arcilla hasta tener la curvatura que me guste. Ahora tomo una superficie de trabajo pequeña que puedo llevar al horno y pongo encima la arcilla curvada junto con el cortador. Es el momento de cortar. En este caso me gusta usar un cristal porque puedo ver muy bien si el cortador ha llegado hasta abajo o no. Retiro el exceso de arcilla y saco el cortador. Reservo esta pieza. Vuelvo a hacer una lámina pequeña y elijo otro cortador que tenga entre 1,5 y 2 centímetros de diámetro. Trabajo la arcilla exactamente de la misma manera que con la pieza anterior y reservo el resultado. Hago una lámina en la posición más gruesa de la máquina de pasta y coloco encima una textura de filtro. Lo paso todo otra vez por la posición más gruesa. Pongo esta lámina sobre una superficie que pueda llevar al horno y usando el mismo cortador grande que he usado antes, corto la lámina. Tomo la pieza pequeña que he hecho antes y busco un cortador que sea un poco más pequeño que el que he usado. En la lámina plana corto un círculo. Lo voy a situar muy descentrado. Repito este proceso para tener el doble de piezas y lo llevo todo al horno. El montaje que hay que hacer ahora es este. Y para eso voy a usar pegamento de cianoacrilato. Primero hay que lijar muy bien las bases de todas las piezas. Uso un papel de lija de grano P220 y lijo hasta tener todas las bases de las piezas curvas bien limpias. Comienzo pegando las piezas pequeñas para después pegar las grandes. Es muy importante que las piezas estén bien secas antes de pasar al siguiente paso. Lo que voy a hacer ahora es lijar todos los cantos de las piezas para nivelar todas las partes.
Ahora, usando brocas de distintos grosores, voy a ir agujereando la capa superior. Empiezo por los agujeros grandes para acabar con los pequeños. Lo que estoy haciendo es crear un patrón completamente aleatorio. Al mirar bien la pieza, me he dado cuenta que se notan algunas uniones, así que voy a hacer una mezcla de arcilla blanca con Magic Mix hasta que tenga una textura de chicle y voy a rellenar los huecos. Para que te resulte mucho más sencillo y alisar, puedes ponerte una gotita de Magic Mix en el dedo y así alisarás mucho más rápido y fácil. En este caso hay que hacer una nueva hornada. Marco y agujereo para poner la anilla que después sujetará el gancho del pendiente. Pongo los ganchos y cierro las anillas. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo, si te ha gustado da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y como siempre, muchas gracias por verme.